encanta tener esta posibilidad de que una persona referente en dermatología pediátrica, como el doctor Mauricio Torres, que nos ha venido acompañando varios años y que nos acompaña desde la clínica, se una a alguien que trabaja desde la parte de investigación en genética. Creo que son dos líneas maravillosas para hablar un poco sobre la vacuna COVID-19. Desde que hicimos los encuentros en septiembre del año pasado, digamos que siempre dejé un poco los micrófonos y las teclas de los celulares abiertas a temas de interés. La idea es que estos espacios de compartir desde la academia y desde la práctica, pues que sean temas que realmente nos interesen a todos. De pronto, si quieren apagar los micrófonos, por favor. Y bueno, aparte de los temas que teníamos planteados y que terminamos de exponer en el mes pasado con la conferencia de crecimiento y desarrollo y de salud sexual desde la parte emocional, eh, y de un poco de psiconeuroinmunología, pues hubo una pregunta bastante frecuente por parte de toda nuestra población, de papás, de familiares, de cuidadores e incluso de pacientes. Y esa pregunta repetida terminó en esta propuesta maravillosa, que es hablar un poco de la vacuna COVID-19 y epidermolisis en el contexto de la pandemia. Y tuvimos una gran coincidencia, que yo la llamo diosidencia, y es que justo ayer nos llegaron los archivos revisados de este tema por parte de Debra Internacional. Entonces yo creo que nos llegó esa temática como anillo al dedo, y parte del objetivo de estos espacios de socialización es compartirles qué hay en Debra Internacional, qué hay de nuevo, qué propuestas hay y qué revisiones hay por otros expertos alrededor del mundo en la red de EB Clinics, que son los médicos que se encargan en todo el mundo de investigar diferentes líneas para mejorar la calidad de vida de héroes con piel de mariposa. Esta no va a ser una conferencia magistral, va a ser básicamente un conversatorio en donde pues voy a enumerar algunas preguntas que son como las más frecuentes en la población general y en la población de epidermolisis, todas las preguntas que me fueron llegando al chat. Eh, y bueno, aquí tenemos dos maravillosos expertos. El doctor Mauricio Torres es dermatólogo general y dermatólogo pediatra, asociado a la Fundación Debra Colombia, profesor de la FUCS del Bosque, especialista en el Hospital San José y San José Infantil, y miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología. Del otro lado, desde la parte de investigación en genética, tenemos al doctor Ignacio Sarante, doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana, médico asociado a la Fundación Debra Colombia, director del Instituto de Genética Humana y profesor titular de la Universidad Javeriana, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y coordinador del Programa de Vigilancia y Seguimiento de Anomalías Congénitas para la Secretaría de Salud de Bogotá. Como lo ven, ambas hojas de vida, aunque son enormes, ambos tienen muchas publicaciones, mucha experiencia en el término de enseñar estas ciencias a nuevos médicos que vienen en camino, y por supuesto que se han unido pues a ponerse alas a favor de los héroes con piel de mariposa. Yo quisiera, pues, ante todo decirle al doctor Mauricio y al doctor Sarante que muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por haber aceptado esta propuesta de compartir no solo sus conocimientos, sino su experiencia, tanto en la investigación de lo que viene en laboratorio, en genética, y un poco o mucho de la experiencia que hay en estos procesos en la práctica hospitalaria o de consultorio por parte del doctor Mauricio Torres. Bienvenidos, doctores, y bueno, acá estamos para charlar un poco. Gracias. No, yo empezaría con una pregunta como general, que sería un poco como, ¿de qué se trata una vacuna? ¿Y cuál sería la novedad por parte de lo que tiene que ver con la vacuna del COVID-19? Esas serían como de pronto dos preguntas para Mauricio, y al doctor Sarante le preguntaría qué tipos de vacunas existen en general
y específicamente sobre la vacuna de COVID-19. Muchas gracias. Bueno, Liliana, doctor Mauricio, si quiere arranco yo con la pregunta general. Pues no, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación a debatir sobre este tema, que es un tema tan interesante y pues actual y que pues muchas personas tienen dudas y además creo que a veces encontramos información que nos genera más dudas que realmente certezas y que ayuda. Las vacunas son una de las estrategias que han cambiado realmente a los seres humanos. Un ser humano del siglo XVII estaba destinado a vivir unos 35 años. En algunos casos, cuando tenían pues, más recursos, vivían 40 o 45 años. Pero en muy corto tiempo, siglos apenas, apareció el manejo del agua, aparecieron la salud pública y aparecieron las vacunas. Y eso cambió la vida del mundo. O sea que tal vez eso es uno de los mensajes más importantes, y es que muchas de las personas que vemos quejarse de las vacunas están vivos porque las vacunas existen, ¿no? Que es muy interesante, es una paradoja muy interesante. Y es básicamente lo que tenemos en las vacunas, es que lo que hacemos es estimular nuestro sistema inmune para que él produzca las defensas necesarias para que cuando el microorganismo, el que nos va a infectar, llegue, pues nosotros ya tengamos las defensas. O sea que la mayoría de infecciones que nosotros tenemos nos van a generar defensas, pero se demoran un tiempo en hacerlo. Piensen todos en la gripa. Cuando uno le da una gripa necesita que pasen por lo menos 8 o 10 días hasta que por fin se le quita. Y eso es básicamente el sistema de defensa. Entonces lo que hacemos con las vacunas es que generalmente lo que hacíamos era introducir el mismo microorganismo, la misma bacteria, el mismo virus, pero que no fuera dañino. Y entonces ese virus lo ponemos dentro de nuestro cuerpo, el sistema inmune cree que lo acaban de infectar, produce anticuerpos y produce defensas, y cuando ya el microorganismo natural viene, yo ya estoy muy preparado para defender. Entonces eso en general es el concepto de vacunas. Cuando hablamos de vacunas, pues aquí tenemos un grupo de vacunas muy interesante, y pues todo el mundo sabía que nos demorábamos varios años haciendo vacunas, y tal vez el triunfo más grande que hemos tenido, pues yo creo que en la humanidad uno de los grandes triunfos, lo mediremos en el futuro, es haber logrado tener una vacuna tan rápidamente. Y se logra por toda la investigación que se había hecho antes, con dos estrategias grandes, digamos, que ya las tenemos en Colombia. Una, con el virus inactivado, o sea, ese virus tiene un vestido, por dentro está la información genética, y lo que hacemos es dañar esa información genética del virus y ponerle a las personas solamente el vestido. Y ese vestido el sistema inmune cree que lo acaban de infectar y por lo tanto genera los anticuerpos, y cuando el virus entra ya yo tengo mis defensas. Ese tipo de vacunas es la del Sinovac, que está en este momento poniéndole a la mayoría de colombianos mayores de 80 años. Ese es uno de los tipos de vacunas. Y el otro, que es tal vez el más revolucionario, que son vacunas de material genético, en donde en lugar de meterle a uno el vestido del virus, le meten es la receta del vestido, de cómo se hace, y la misma célula la produce y me produce una respuesta inmune muy interesante y quedamos protegidos. Y esa sería, digamos, la otra vacuna, que es la de Pfizer, que estamos también usando aquí en Colombia. Espectacular, me parece ciencia pura y maravillosa. Creo que hay muchísimos mitos al respecto y pienso que vale la pena discutirlos. Muchos me han preguntado que como es una vacuna nueva, ¿qué tan segura puede ser para la población general? Y sobre todo, pues, por ejemplo, para un paciente con epidermolisis bullosa, teniendo en cuenta que tiene una condición genética, porque en muchas noticias que aparecen por ahí, que yo llamo falsas noticias, dicen que nos daña el ADN o nos daña el material genético. Correcto, ese es uno de los mitos tal vez que más se han diseminado.
A mí me encantan los memes que siempre salen, ¿no? Porque todo el mundo dice, queremos una vacuna rápido para salir de esto, y cuando sale la vacuna dicen, no, pero la hicieron muy rápido, entonces no me la voy a poner, ¿no? Una cosa bien curiosa. Primero, pongámoslo claro, la rapidez, ¿por qué fue tan rápido? ¿Y por qué es una vacuna tan nueva? Entonces, vamos a pensar en las de Pfizer, que son hechas con material genético. Nosotros llevamos hace unos casi 15 años trabajando con terapias muy parecidas a esas vacunas en pacientes. O sea, nosotros formulamos este tipo de terapias a pacientes. Lo hacíamos al principio por investigación, pero hoy en día lo hacemos rutinariamente. O sea, hay enfermedades raras que generalmente son neurodegenerativas, en las cuales se utilizan virus que tienen materiales genéticos y se utilizan fragmentos de material genético que se le inyectan al paciente. O sea, esto de que nuevo, esto empezó en los años 90, o sea, tenemos casi 30 años de venir experimentando con este tipo de estrategias, no haciendo vacunas, pero tratando otros pacientes, enfermedades muy parecidas a la epidermolisis, parecidas digo en cuanto a lo raro, a la poca frecuencia que tienen, y hasta ahora han tenido un buen efecto. O sea que la estrategia no es tan nueva como las personas creen. Que sea nueva la forma de hacer vacunas, sí, eso digamos es nuevo, aunque ya se habían probado vacunas de este tipo para ébola y para Zika, habían llegado inclusive a fase 1 de investigación, o sea, se pusieron en humanos y efectivamente no tuvieron problemas de seguridad. ¿Cómo se prueba la seguridad de una vacuna? Fíjense que todo el mundo está viendo las fases, entonces primero se utiliza en laboratorios y se mira que no mate las células. Así que se le pone a las células y si no las mata, pues quiere decir que no parece ser dañina. Luego se utilizan animales, ahí pues hay una discusión con todos los grupos animalistas, esto se utiliza con todo el respeto por estos animales, con todos los temas de ética, y se prueba que inocular esas vacunas en animales, inclusive en dosis muy altas, no les pasa nada. Ya después de eso yo puedo pasar a las fases en humanos. Y en la fase en humanos tengo que conseguirme 10 o 15 voluntarios que se dejen inyectar eso. Generalmente son estudiantes de universidad, porque no tienen plata y necesitan plata para salir a rumbear. Entonces ellos se ofrecen a lo que sea. Entonces ponen avisos y dicen, ¿quién quiere venir a hacer un experimento? Y ellos van y se dejan poner la vacuna y revisan que no les pase nada grave. Luego, cuando ya eso se prueba, vamos a la fase 2 y nos buscamos ya un grupo de personas mucho más grandes, con unas ciertas características, y se empieza a probar si realmente la vacuna hace que uno produzca anticuerpos. Eso se llamará la efectividad. Y también se prueba que no genere efectos dañinos. Una vez se logra esa fase, que será con unos 100, 200, hay que calcular el tamaño de la muestra para esa fase, se entra en la tercera fase en donde ya tengo que hacerlo sobre miles de personas. Por ejemplo, la de Pfizer se hizo sobre cerca de 40.000 personas. 20.000 le dieron la vacuna y a 20.000 le dieron otra vacuna que ya sabíamos que no hacía daño ni producía nada. Eso lo llamamos placebo. Y entonces esos 20.000 y 20.000 se dieron cuenta que efectivamente en el grupo que vacunaron, que ellos no sabían si tenían la vacuna, muy poquitas personas les dio COVID y a los que no les pusieron la vacuna, a muchos les dio COVID. Eso se demora 2 años, 5 años, pero en este caso en que habían tantos recursos, en que habían tantos voluntarios y que había tanto dinero, es posible hacer eso mucho más rápido. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero conseguir 20.000 personas y me consigo de a 10 personas diarias, pues me voy a demorar varios años consiguiendo 20.000 personas. Pero si yo para conseguir 20.000 personas puedo conseguir 5.000 cada día, en 4 días ya tengo las 20.000 personas. Entonces, cuando uno tiene muchos recursos es fácil hacerlo. Pero cada persona me toca medirle 3 meses para saber si la vacuna es segura. Y eso sucedió. O sea que la seguridad que necesitábamos medir en cada persona, el periodo de tiempo fue el suficiente y el necesario para medir la seguridad. O sea que aunque los periodos en general se acortaron,
realmente los espacios de tiempo que medían seguridad se mantuvieron y eso nos da tranquilidad. Que en el futuro no sepamos qué efectos puede tener la vacuna, eso está claro, no podemos preverlo, pero como les digo, ya veníamos hace muchos años utilizando esta misma estrategia y hasta ahora a las personas no les ha pasado nada, así que suponemos que lo mismo que pasó con nuestros pacientes no le va a pasar a las personas que están siendo vacunados. O sea que allí digamos que hay que entender bien que la rapidez se hizo con protocolos para mantener la seguridad. Esperamos que todo vaya bien y pues hoy llevamos tantos vacunados en el mundo que creemos que todo va a seguir bien. Y yo quiero ahí como completar un poco lo que acaba de decir Ignacio, y es, bueno, los pacientes con epidermolisis ampollosa y la vacuna COVID con RNA mensajero y cosas genéticas. Aquí esto es importante y es que si bien es el origen, como nos explicó muy bien ahorita el doctor Sarante, no tiene nada que ver con la enfermedad, no tiene ninguna relación, no va a modificar la estructura, no va a alterar la piel, por lo tanto, con o sin epidermolisis ampollosa, la vacuna pues es necesaria. La vacuna, todas han mostrado que son buenas. Cualquiera la podemos utilizar en los pacientes con epidermolisis ampollosa sin miedo a que modifiquen o cambien la enfermedad. ¿Por qué la hicieron tan rápido? Lo respondió muy bien el doctor Sarante también, pero es que si se dan cuenta, todo esto ha sido muy rápido con montones de recursos y medios económicos muy importantes para poder hacer estudio tras estudio y completando todo. Por eso lo que mencionaba Liliana antes, desde Debra Internacional, al analizar toda la literatura que está, todos los estudios paralelos que han existido, se habla, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas tienen unos eventos adversos leves que son fiebre, malestar general, debilidad, dolor de cabeza, pero no significa que no se puedan utilizar o que no sean beneficiosas para los pacientes. Perfecto, Mauricio. Y sí, y agregar un poquito, Liliana, tal vez la parte de genética que la gente cree que le va a modificar su DNA. Ese es un mito que todo el mundo cree, sí, que va a crecer un tercer ojo, van a hacer, o sea, los memes de esto son importantes. Sí, le va a salir otro brazo y todo. Aquí es muy curioso porque, fíjense, la vacuna hace algo muy parecido al resto de los virus y todos los seres humanos nos hemos infectado con virus y hasta ahora no nos han salido ni terceros ojos, ni otro brazo, ni nada. O sea que es bien curioso que la gente dice, me dio otra gripa y se sienten muy tranquilos, pero ahora les van a poner una vacuna que hace lo mismo que los virus normales, inclusive algunas son hechas de virus de los que infectan en la parte respiratoria, adenovirus, como son las vacunas que viene, por ejemplo, la vacuna rusa o la vacuna AstraZeneca, son de adenovirus, y lo único que hacen ellos es introducir un material genético que se va a convertir en ese disfraz del virus y va a hacer que el sistema inmune responda. Pero no tiene nada que ver con que se me meta en mi información genética. Para que además me pudiera dañar mi información genética hacia el futuro, porque otros dijeron que producía esterilidad, tendría que irse y meterse en mis espermatozoides o en los óvulos de las mujeres. Y eso no puede suceder, o sea, no tiene ningún asidero y no ha pasado. Así que hay que estar muy tranquilos con eso. Ni autismo, ni nada de estas locuras. Es una vacuna como cualquier otra, una vacuna que se desarrolló más rápido, sí, pero haciendo todos los procesos, una vacuna que hace poquito veía, estaban hablando de una vacuna con componentes de cerdo y más animales, y entonces esa era la reacción que estaba haciendo. Y pues finalmente estos son mitos urbanos, no es real. Entonces, desarrollos que me encanta ese ejemplo, el disfraz, los materiales para el disfraz o para que el cuerpo mismo haga el disfraz. Ya con eso es el virus inactivo, el RNA mensajero o los adenovirus para que ocurran así y se generen las defensas en nuestro cuerpo. Por lo tanto, de verdad cualquiera de las vacunas es buena en el momento que estén disponibles, es importante ponérsela, pero lo importante
es estar atentos a lo que pueda pasar y que hay que ponerla. Doctor Mauricio, algunos pacientes refieren que se han reportado muchos eventos alérgicos en la piel importantes y entonces los pacientes con piel de mariposa tienen mucho miedo de que teniendo una condición de base en la piel, ¿qué pasa si hago una alergia en la piel con la vacuna y si me pongo gravísimo y me tienen que llevar a cuidados intensivos por una alergia en la piel y además tengo epidermolisis bullosa? Claro, buenísima esa pregunta y un miedo entendible, pero un miedo en el que podemos ver los efectos, los eventos adversos cutáneos son mínimos. Los pacientes que han hecho reacción de anafilaxia, es decir, una alergia generalizada que puede poner en riesgo a las personas, no ya hay, como hay tantas personas, al hacer el balance se habla de casi, creo que es menos de 1 en 1.000.000. Muy pocas posibilidades de hacerlo. Puede existir en las vacunas que son de RNA, que es la de Pfizer y Moderna, que son vacunas que tienen, para poder organizar esa lista del disfraz, tienen un componente que es polietilenglicol y al parecer ese es el que desencadena la anafilaxia. Si ocurre, no, a todos, no sé, bueno, cuando se pone la vacuna, se aplica y se espera un tiempo prudencial para observación por los posibles eventos adversos o cambios de la tensión. Si ocurre un fenómeno de anafilaxia, pues ocurriría lo mismo que si nos comemos un maní y somos alérgicos, ocurriría lo mismo con una picadura de avispa o abeja si somos alérgicos. Entonces, no tener epidermolisis ampollosa y mayor riesgo de hacer anafilaxia o alergia cutánea no se ha demostrado y no es real. Es el mismo que a toda la población. Hemos visto un par de reacciones adversas de fenómenos hemorrágicos, es decir, que donde ponen la vacuna aparece un gran morado, pero es un morado de la capa interna, no es un morado que haga una ampolla o un desprendimiento masivo de la piel, por lo cual no tendrían tampoco por qué quedarse en urgencias o pasar a cuidados intensivos o algo así más grave. Tal vez lo que más puede pasar es estos cambios de la tensión arterial, dolor de cabeza, fiebre o febrículas, fiebres bajitas y como escalofríos, un poco malestar general. Pero estos eventos cutáneos son muy poco frecuentes y no están relacionados con al tener o no una enfermedad cutánea. Pero Mauricio, yo le preguntaría, ¿y el efecto de enfermarse un paciente con epidermolisis con COVID, que se han visto también algunos daños cutáneos, ahí qué le pasa a un paciente? ¿No? Digamos que los cambios cutáneos con COVID son muy variados y no tendrían mayor susceptibilidad cambios cutáneos, epidermolisis y COVID. Sí, el problema es en un paciente con una epidermolisis severa que esté con las defensas bajitas, que esté anémico, que tenga las comorbilidades de las formas severas, pues una infección por COVID puede ser mucho más agresivo que en la población general. Pero en pacientes con epidermolisis ampollosas leves, no tan agresivas, no con alteración de las defensas, se comporta igualito que con la población general. En general, hemos visto que el COVID, cuando nos infectamos, puede dar a algunas personas más fuerte, otras personas menos fuerte. Ocurre lo mismo. Si tenemos un sistema de defensas débil por una epidermolisis severa, sí puede pasar. Las manifestaciones cutáneas que hemos visto con COVID en general son leves, son estilo urticaria, que es cuando se nos pone la piel roja y se inflama. Podemos tener exantema, que es como cuando son puntos rojos repartidos en el tronco o en las piernas, que no nos implica fragilidad cutánea. Unos cambios de los vasos sanguíneos, que se ponen las puntas de los dedos moraditas, que no tiene relación con fragilidad cutánea. Y otros cambios como menos frecuentes son alteraciones de la lengua y fragilidad como de las mucosas. Tal vez ahí es donde, en caso de tener un tipo de epidermolisis ampollosa de la unión o distrófica,
y hacer esta manifestación, pues podríamos ver un poco más severo. Pero en general, no infectarse por COVID se comporta igual que en la población general. Tenga o no tenga la fragilidad, o sea, tenga o no tenga epidermolisis ampollosa, tenga o no tenga la fragilidad de las pieles y las mucosas, no va a haber mayor compromiso. Caso contrario de lo que sí tenemos que ver y lo que hemos visto cómo se nos lastima tanto la piel con los elementos de protección personal. El uso de las mascarillas, el uso de los visores, el uso de guantes varias veces al día cambiando y poniéndolos, pues ya nos hizo desde el año pasado, en octubre, noviembre, se sacó unas primeras guías y este año pues también las tenemos donde como las precauciones de hacer el reborde en los tapabocas, cambiarlos frecuentemente, poner si hay algún material de protección para ayudar a que no haya tanto roce y fricción, como elemento muy importante para prevenir que se produzcan lesiones por el uso de los elementos de protección personal. Pero está claro, si algo le puede pasar a alguien más con epidermolisis, lo mejor será vacunarse, ¿no es cierto? Claro. Y, así que, y si queremos quitarnos los tapabocas y no tener esas lesiones, lo mejor será vacunarnos a ver si por fin podemos salir de tener que andar con tapabocas y mascarillas, etcétera, ¿no? Exacto. Esa parte es importante. Una recomendación adicional es, por ejemplo, todos Astrid, Lady, todos los que salen muchísimo, que trabajan, que usan guantes de vez en cuando, ponerse un guante de algodón y encima sí de ponerse el guante de látex para prevenir el maltrato extra a las manos y producir nuevas ampollas. Y lo que sí es importante, digamos, los tapabocas, los N95 cuando van a un hospital, cuando hay que hacer la consulta, forrarlos o poner, sobre todo aquí, los vendajes no adherentes delgados para prevenir el roce y la fricción. Una pregunta es, si yo ya he tenido COVID, ¿me tengo que vacunar? Depende cuándo, pero y me lo llenaron ahorita. Pacientes que llegaron a la visita, es que yo no sé si él cree que son. Algo pasó. Algo pasó, interferencia. Pero bueno, sí, es que, por ejemplo, algunos pacientes tienen COVID hoy y en 3 meses se hacen anticuerpos y los anticuerpos están negativos. ¿Hay algún otro tipo de inmunidad ahí que se desarrolle o de todas maneras es recomendable que yo me ponga la vacuna aunque yo haya tenido COVID unos meses antes? El tiempo es todavía corto. En teoría hablamos que después de haber tenido COVID podemos generar defensas 3 a máximo 8 meses después de haberla presentado. Entonces, pues lo que acaba de decir Ignacio, si queremos pensar en volver un poco a un mundo sin tantas mascarillas, un poco más de seguridad, poder tener contactos, pues vacunarse no es descabellado. Probablemente van a tener que salir nuevas vacunas. Yo creo que vacunas con las nuevas cepas y reforzar las vacunas como llevamos haciendo varios años con la vacuna de la gripe. Sí, respecto a los que se han infectado, en general habrían 2 contraindicaciones para no vacunarse. Una que ya la decía Mauricio, que yo sea alérgico a uno de los componentes de la vacuna. Y cada vacuna tiene un listado. El más importante es la de Pfizer, propionyl, y en la de Sinovac, el componente es hidróxido de aluminio, que es un potenciador del sistema inmune. Así que si soy alérgico a eso, no me la debo poner. La otra cosa por la cual no se debería poner es que cuando me la vayan a poner tenga una fiebre alta, o sea que tenga un COVID activo en ese momento, no se la debe poner. Pero tienen que estar muy atentos las personas que les han confirmado el COVID porque han venido cambiando los tiempos en que se deben vacunar. Si es una persona, por ejemplo, de la salud, lo mejor es que se utilice la vacuna. Han pasado los tiempos de 3 meses, luego bajaron a 2 y ahora la recomendación de la semana pasada, que es de diferentes sitios, ¿no? Porque aquí además se recibe información de FDA, se recibe información del ministerio, está en 28 días. Es lo último que nosotros, que capacitamos a los vacunadores,
teníamos desde el Ministerio de Salud. Acaba de salir una información de hoy de Estados Unidos, en donde las personas que tuvieron COVID en el pasado, es posible que requieran solamente una dosis de Pfizer, muy seguramente una sola dosis de la de Moderna. Entonces, esto es muy importante, es un mensaje para todos y es que estén atentos a las indicaciones del ministerio. En las noticias las pueden oír, en las noticias digo noticieros masivos grandes, porque estas cosas cambian, todos los días se encuentran nuevas cosas. Es muy peligroso el WhatsApp de la familia, es muy peligroso las redes sociales, porque ahí van a empezar a salir otra vez informaciones erróneas que no son adecuadas y tenemos siempre que estar con la información oficial. Pero pues es muy probable que las personas que hayan tenido COVID vayan a necesitar solamente una dosis, por lo menos en Pfizer. Y eso pues nos alivia en la parte económica y alivia también pues que será mucho más rápido la salida de la vacunación. Excelente. Creo, pues, digamos. Hay una pregunta, Lili. Perdón. Sí, Mauricio Vargas pregunta, buenas tardes, si la persona está tomando corticoides por tratamiento de riñón, ¿tiene alguna contraindicación para esto? Ellos están de acuerdo con la aplicación, ¿qué opinan? Sí, a ver, en este tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, o sea, artritis reumatoidea, lupus, o los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes en los cuales tienen que usar corticoides. La recomendación que dan los especialistas en esas áreas es que cada caso debería ser evaluado con su médico tratante. No existe una contraindicación absoluta cuando se están indicando corticoides o se tienen enfermedades autoinmunes o se tienen enfermedades alérgicas. No hay una contraindicación absoluta. Lo mejor sería que estos pacientes durante este tiempo, que ya viene la vacunación, asistan a su médico y hablen del tema para estar tranquilos que les vayan a vacunar y no vayan a tener problemas. En general, fíjense que es un tema inclusive con las embarazadas. Es un tema que yo tengo que evaluar el riesgo-beneficio. No se han hecho los experimentos en embarazadas, aunque ya hay mujeres que han quedado vacunadas que estaban inadvertidamente embarazadas. Eso en Latinoamérica va a pasar muchísimo porque las mujeres en general en Latinoamérica tienen más problemas con su fecha de última menstruación. Cuando uno ve una mujer embarazada que tiene los recursos necesarios para poderse quedar encerrada en su casa, que puede pedir todo a domicilio, pues es mejor no ponerle la vacuna. Pero si yo tengo una mujer embarazada que le toca trabajar todos los días, que vive de su trabajo diario, que le toca salir a la calle, será mucho mejor ponerle la vacuna y ya está la recomendación con esa evaluación, tanto de FDA como del ministerio. Es mucho porque el riesgo que tiene una mujer embarazada de que tenga un problema, de que tenga una enfermedad grave de COVID es mayor. Y lo mismo, un paciente que nos está preguntando, que está tomando corticoides, seguramente si lo analiza con su médico, la recomendación va a ser póngase la vacuna porque si le diera COVID, él tiene una comorbilidad que lo podría llevar a tener riesgo de ir a cuidado intensivo o de fallecer. O sea que hay que poner en la balanza esas dos cosas y en general siempre gana ponerse la vacuna. Nuevamente, la deuda internacional es cualquier vacuna es buena. Hay que ponerse la vacuna, las contraindicaciones las acaba de decir el doctor Sarante y es alergia reconocida a alguno de los componentes y prácticamente ya. Solo COVID activo sería, así que alguien no estuviera volando de la fiebre con el COVID, de resto, nada más. Exacto, de resto, lo que se ha aprendido, lo que se ha visto es que es mejor ponerla que no ponerla. Esto, de pronto la pregunta de enfermedad renal, es que no se elimina por el riñón, no va a tener metabolismo hepático, no tiene esta serie de actividades donde no se necesitaría. Importante sí, gracias por recordarme este punto, y es que en serio hablen con su médico, para casos especiales se debe individualizar, pero pues lo que sí hay en este momento es todos los pacientes mayores de 18 años son los que van a estar vacunados. En el caso de los niños todavía no hay estudios,
Ya se está empezando estudios en niños de 6 a 17 años, pero todavía los resultados no, pues, no están aprobados. Si vamos a vacunar a los pacientes en Debra, es importante que sean los pacientes mayores de 18 años. Por ahí va mi otra pregunta, que en ese caso pensaría yo, pero me corrigen los expertos, la importancia de que los papás o los cuidadores estén vacunados para tener menos probabilidades quizás de llevar el virus a mi hijo o a la persona que estoy cuidando. No sé ustedes qué opinan Sí. al respecto, o sea, baja un poco la connotación ahí de enfermar para los pacientes si los papás están vacunados. ¿Quién quiere? Mauricio, no, definitivamente, o sea, para parar esto necesitamos que no haya una cadena de transmisión. O sea, que mientras menos personas transmitan, menos riesgo tenemos los demás. Por eso es tan interesante el tema de cómo detenerlo. Las personas que dicen es que yo no me quiero vacunar, es muy respetable su decisión, pero tienen que tener en cuenta que ellos no son los únicos que se están viendo afectados con esa decisión, sino que estoy afectando a las demás personas. Si alguien me dice, yo no quiero la vacuna, pero me voy a quedar guardado en mi casa y no voy a salir nunca, está perfecto, usted verá qué hace allá. Pero si alguien me dice, no me pongo la vacuna, pero además voy a salir a la calle y voy a correr el riesgo de contagiar a alguien, ahí está afectando a otras personas. Entonces sucede lo mismo. Si los cuidadores de los pacientes pudiéramos tenerlos ya vacunados, empezaríamos a cortar ese riesgo que tienen los pacientes de verse afectados por esta infección. Y además no solamente piensan en eso, es que si mis padres, si un paciente joven, mis padres se afectan, pueden llegar a quedarse sin padres, puede llegar a quedarse sin cuidador. O sea que esa es la importancia que tenemos en vacunar y en detener esta epidemia. Eso me parece clave y por eso en el título coloqué no solo dirigido a pacientes con epidermolisis, sino a familias, teniendo en cuenta este contexto que nos acaban de mencionar ustedes, y pienso que es muy válido resaltar, más vale una vacuna en mi papá que quedarme sin papá o sin mamá o sin cuidador, o en el caso de los mayores que puedan tener pues la vacuna directamente. Hablo de Migue, de Lady. Tuvimos un paciente con COVID que es Miguel y entonces la recomendación para él sería directamente, es mejor que se vacune porque Miguel está saliendo todo el tiempo a trabajar de manera continua. Entonces pienso que a partir de esas experiencias personales que me han ido ellos compartiendo, podemos ir aprendiendo todos en el grupo cómo hacer una buena vacunación, por lo menos al grupo, desde la referencia de expertos como ustedes. No sé si dentro de los pacientes o familias haya otras preguntas. Ustedes son los protagonistas. Aprovechen que tienen dos grandes expertos aquí dispuestos a despejarles sus dudas. Tengo dos preguntas en el chat, doctores. La mamá de Valeria Sofía pregunta, ¿qué pasa si es COVID positivo y está sintomático? Diagnosticarlo. Sí, ese es uno de los temas más importantes por el cual se dio esta pandemia. Recuerden, las dos epidemias anteriores fueron de SARS y de MERS. Los virus son muy interesantes porque los virus cuando son muy agresivos son muy fáciles de manejar. Es terrible, por supuesto, pero piensen en el ébola. Cada vez que aparece un brote de ébola, generalmente en el África, pues mueren muchas personas, pero cuando yo encierro el pueblo o encierro la región, esto se termina rápidamente. El virus anterior, que fue el SARS, que tenía una mortalidad casi del 40%, ese virus, cuando yo me infectaba, me daba un cuadro gripal muy grave. Entonces yo me daba cuenta inmediatamente que estaba infectado. Y solamente transmitía cuando ya tenía el cuadro gripal. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que es lo que nos están preguntando. La diferencia con el SARS-CoV-2 es que tengo un periodo casi de 5 días en donde yo no me siento mal, yo no siento nada, pero estoy transmitiendo el virus. Por eso esto se convirtió en una pandemia. Y ese es el peligro que tiene este virus, que soy capaz de transmitir de manera sintomática. Y hay otros pacientes, que son la mayoría,
que ni siquiera tienen síntomas, pero siguen transmitiendo el virus. Por eso se convirtió en una pandemia. Entonces, muchos de aquí podemos haber estado infectados con el COVID-19 y no nos enteramos. Y eso no pasa nada. ¿Qué pasa si me pongo la vacuna y yo estuve infectado antes? No me pasa nada. Voy a producir más anticuerpos y voy a quedar más protegido. O sea que no hay ningún riesgo con que alguien no haya sabido que tenga COVID y que le pongan la vacuna. No hay ningún problema. Si alguien tuvo COVID y fue asintomático, pues es una bendición. Qué bueno. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes son así y eso no nos permitió detener la epidemia, sino que se propagó por todo el mundo. Excelente aporte. No sé, Juli, si haya más preguntas. Sí, y otra pregunta. Diana, la mamá de Maxwell, Azael, pregunta, ¿qué componentes contiene la vacuna? Las dos que estamos utilizando tienen, el Pfizer va a tener unas bolsitas de grasa diminutas, microscópicas, y adentro tiene RNA. Eso sería igual a coger uno un aceite de comida, de cocina, y tomarse una cucharada. O sea, eso no hace daño para ninguna cosa. El otro componente que tiene, que es el que nos decía ahorita el doctor Torres, que sí puede generar alergia, es el polietilenglicol. O sea, que las personas que han tenido alguna reacción alérgica alguna vez y les han dicho que tienen alergia al polietilenglicol, no deben ponerse la vacuna de Pfizer. ¿Para qué le ponen polietilenglicol? Porque tiene que tener dentro de la vacuna, las bolsitas de grasa tienen que estar en algún medio. Y lo otro interesante del polietilenglicol, además, pues es que logra tener el volumen suficiente para uno ponérsela. La vacuna de Sinovac, que es la otra, tiene hidróxido de aluminio, que además potencia la respuesta inmune. O sea, es que las vacunas, miren que tienen unas mezclas muy interesantes. La reacción inmune que yo genero con las vacunas es mayor a la que yo genero cuando me infecto con el COVID-19 normal. O sea que estoy recibiendo una herramienta para potenciar mi respuesta inmune. Por eso es tan importante vacunarse. Entonces, las personas que tengan alergia de hidróxido de aluminio no se deben poner la vacuna de Sinovac. Difícil, porque imagínense uno que va a saber exactamente a qué es alérgico. Lo que sucede cuando los van a vacunar es que el vacunador les tiene que preguntar si usted tiene reacciones alérgicas antes. Hay gente que es alérgica a todo, al polvo de la cama, no pueden salir al parque porque el polen también es alérgico, tocan un gato y arrancan a estornudar. Esas personas que tienen esas alergias tan importantes deben contárselo al vacunador, deben decírselo, y esas personas deben estar por lo menos 30 minutos después de la vacuna esperando a ver si se produce alguna reacción. La mayoría de las reacciones que han sido muy poco frecuentes han sido en los primeros 20 minutos después de la vacuna. Entonces tienen que esperar ahí. Todos los equipos de vacunación están entrenados y deben tener por norma una persona entrenada en manejar alergias graves y en llevarlo a una institución para que lo puedan manejar. Uno podría quedar con una alergia de estas, con una reacción en cuidado intensivo, sí, pero en general a los 2 días ya ha salido del problema. ¿Sí? Eso puede pasar, le puede pasar con una abeja, le puede pasar si lo pica una avispa, le puede pasar, como decía Mauricio ahorita, si se come un maní, es alérgico al maní. O sea que eso es una reacción alérgica que puede suceder. Entonces, las personas que tengan alergias a cualquier cosa tienen que contarlo antes de que se vayan a vacunar, para que el equipo de vacunación lo mantenga 30 minutos en espera que no suceda nada. Si no sucede nada, puede irse para la casa. El resto de personas tienen que esperar solamente 15 minutos. Ahí creo que responde la pregunta de Rosalba de las personas que sufrimos de urticaria. Ahí estuvo tu respuesta. Sí, se pueden vacunar. Sí, avisándole al vacunador. Sí, estando pendientes de si hay algún cambio o algún síntoma, como dolor de cabeza, dificultad para respirar, malestar general. Eso es clave. Sobre los componentes es el virus muerto y un pedazo del virus para que tu cuerpo genere las defensas. Para Diana, es resumido un poco lo que acaban de decir. El virus muerto y el pedazo del virus para que el cuerpo genere las defensas. Así que no hay que tenerles miedo, que no, como habíamos hablado antes, no van a crecer piñas en la cabeza, no hay cambios.
Sí. ¿Qué hay qué es inmunidad de rebaño? Algunos no lo tienen muy claro. Me gustaría la respuesta de los expertos. Bueno, inmunidad de rebaño es un término que se utiliza para que cuando tenemos una epidemia, vamos a hablar del Zika, creo que el Zika lo conocieron, o el chikungunya. Nos pasó hace unos años, en el 2016, muchos de ustedes posiblemente que viven en tierra caliente tuvieron Zika o chikungunya. El Zika cuando llega genera una gripita, ¿no es cierto? El chikungunya sí genera un cuadro más grave, que es un cuadro que hace doler las articulaciones, pero si ustedes ven, cuando llega el Zika o cuando llegó el chikungunya a su pueblo, a su región o a su ciudad, infectó a todo el mundo. Si han oído ustedes un término técnico que ahora todo el mundo habla, que es el R0, que es cuántas personas infecta cada persona que está infectada, cuántos contagios. Ahorita en este momento el R0 del virus del SARS-CoV-2 en Bogotá puede estar a veces en 1.1, 1.3, baja a 1, o sea que cada persona infecta o cada 10 personas pueden infectar un grupo mayor. Pero el Zika o el chikungunya tienen R0s de 11, de 15. O sea, cuando llegó el Zika, todo el mundo se infectó. Al infectarse todo el mundo creó anticuerpos. Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, aunque haya una sola persona que no tenga anticuerpos, las que están alrededor no tienen el Zika, por lo tanto yo no me infecto. O sea, que si lográramos vacunar a un 70% de la población, ese 30% que se queda sin vacunar, le queda muy difícil infectarse porque todos los que están alrededor no están infectados. Entonces, de eso se trata de llegar a la inmunidad de rebaño. Que haya un porcentaje de la población que está cercano al 70% es lo que se cree, para que las personas que no están vacunadas no tengan la oportunidad de infectarse. Y a eso se trata de llegar. Tenemos un porcentaje de gente que ya tuvo la COVID-19, más el porcentaje de los vacunados. Ahí, cuando lleguemos al 70%, muy probablemente ya podemos seguramente relajar las medidas de bioseguridad. Yo a veces pienso que no deberíamos relajarlas tanto porque ustedes se han dado cuenta que no nos ha dado gripa y que los niños se mueren menos y que hay menos niños afectados, porque es que lavarse las manos es maravilloso, ponerse tapabocas es maravilloso. Ojalá siguiéramos haciéndolo durante un tiempo para seguirnos protegiendo y estando más saludables. Claro. Doctor, me preguntan aquí también que ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Creo que ya lo había mencionado, pero de pronto sí podemos reforzar. O sea, ¿cuándo tengo que volverme a poner una vacuna o si estas 2 dosis son suficientes? No sabemos, eso está muy claro, porque no ha pasado el tiempo suficiente. Mauricio lo decía ahorita, el tiempo que ha pasado, los que más llevan infectados son los chinos, y hasta ahora hemos registrado personas con anticuerpos hasta 8 meses y hasta 12 meses, según un reporte de China, y por lo tanto prevemos que los que se infectaron con el virus normalmente parece que pueden durar por lo menos un año o un poco menos. Algunos se desaparecen los anticuerpos. ¿Cuánto duran los anticuerpos y la inmunidad de la vacuna? Pues los que más llevan vacunados llevan entre 6 y 8 meses, así que todavía no sabemos cuánto tiempo es. Eso es porque hay que probarlo. En ciencia todo lo probamos, ¿sí? Hasta que no pasen 2 años y ellos sigan con anticuerpos, pues no estaremos seguros de que así funciona. Pero en la teoría, en lo que conocemos de la historia de las vacunas, estas vacunas deberían generar una inmunidad muy larga, ojalá permanente. Otra cosa es que el virus cambie y entonces me toque ponerme como en influenza otras vacunas. Yo pensaría que eso no va a suceder, es poco probable, pero podría pasar. Así que por ahora no se sabe, pero lo más probable es que estas vacunas tengan una inmunidad de larga data y ojalá así sea para beneficio de todos. Excelente, muchísimas gracias. Lady, la mamá de Juan Diego levantó la mano. Lady. No aparece. Yo quería, como medio, ya casi cerrando, quería recordarles una cosa y es, hoy nos enfocamos mucho vacuna, creo que
tiene muy nervioso a todos y hay mucha información con ganas, pero algo que también nos sigue pasando y es que la vacuna llegó, están vacunando, están empezando, hay unos órdenes que es importante que estén inscritos, pero el COVID sigue y la epidermolisis ampollosa sigue. Y entonces aquí debemos aprovechar varias herramientas como la telemedicina, como que lleguen las órdenes a las casas para que sea un poco más fácil, para que no se desabastezcan, para que no queden por ahí abandonados. No se les olvide hacer los exámenes anuales. Esto no queremos que en el próximo encuentro, que ojalá sea 2022 sino 2025 por allá, estén todos con anemia, con déficit de proteínas y con cambios importantes. No bajen la guardia, pídanles a sus médicos que les hagan los exámenes, que les hagan las órdenes. Las formas más leves, acuérdense, pues por lo menos una vez al año, los exámenes, los pacientes que ustedes se conocen muy bien, los que están con un poco más malitos, por lo menos 1 o 2 veces al año o 3. Acuérdense como los talleres que hicimos el año pasado, de las lesiones que no estén mejorando, que no estén organizadas, que estén como con mucha costra, que no estén bien, mándenos fotos, organicémonos para ver si hacemos biopsias temprano, que no nos coja por sorpresa, porque lo vimos que el mundo se está cambiando, está evolucionando, 1000 cosas pasando, lo mismo pasa con nosotros. Entonces, el COVID sigue, no hay que bajar la guardia, hay que protegerse, pero la enfermedad también, tenemos que seguir cuidándonos, asistiendo a los controles y pidiendo las órdenes de exámenes, ¿vale? Como mensaje publicitario, no se les olvide que aquí estamos para ustedes y que tenemos que seguir esto. Y algo muy bonito que ha pasado este tiempo es que la herramienta de telemedicina se activó, se está utilizando. Varios pacientes lo trabajamos desde el hospital y les está llegando. Entonces, no se olviden, pídanlo, que ahí estamos. Y yo sigo no solo para los pacientes, por favor los padres que tienen cita con el cardiólogo, que tienen una mancha en la piel y que tienen que ir al dermatólogo para saber que puede ser maligna o no, tienen que consultar, ¿no? Es fundamental cuidarse, claro, pero yo también necesito cuidar a mis papás, necesito que ellos se cuiden de los bronquios, se cuiden de la parte cardíaca, se cuiden de un posible cáncer, porque las otras enfermedades continúan. Entonces, ese mensaje, Mauricio, es fundamental, tanto para los pacientes como para sus cuidadores, que también tienen que cuidarse, porque si no, ¿qué hacemos sin cuidadores, no? Entonces, necesitamos también que consulten y que estén muy pendientes de su salud, porque la pandemia no puede hacer que uno bloquee su atención en salud y luego ahora tenga otro problema. Qué pena, nadie ha visto. Lady. Sí, señora. Hola, Juli. Buenas noches. ¿Vas a pedir la palabra? No, sí, señora. Pues no es tanto como relativo al tema, sino quería comentarles que en este momento tengo a Juan Diego con fiebre, decaimiento, dolor en el cuerpo. Dice que no se siente bien, que no siente el cuerpo, que se siente cansado. ¿Y han tenido contacto o alguien cercano con síntomas similares? No, no, señor. En este momento no. ¿Juan Diego ha estado saliendo? No, señor. ¿No? ¿Y alguno de ustedes presenta síntomas similares? No, señor. Vale. Pues en este momento, en todos los pacientes que presentan fiebre y estos síntomas, pues una de las sospechas principales es COVID. Pero también acuérdate que hay otras infecciones que pueden estar produciendo. Entonces sería bueno revisarlo, hacer los exámenes, sea una infección de vías urinarias o una infección de alguna de las heridas o una faringoamigdalitis, por lo que pues sería muy importante la consulta. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Igual pues en el momento estamos con acetaminofén y pedialite. Sí, eso está súper bien, no se nos deshidrate, se controlan los síntomas, pero si la fiebre usualmente es la respuesta a algo, entonces por eso siempre nos tomamos ese tiempo extra en evaluar a qué puede ser esta reacción para que no queden infecciones tratadas parcialmente o pues, que lo que empezó con una bolita se vuelva una bola de nieve gigante que crezca. Sí, señor, muchas gracias.
muchísimas gracias a todos. Doctor Ignacio Sarante, doctor Mauricio Torres, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, su experiencia, su acercamiento a la epidermolisis bullosa en este tema tan interesante y de tanta controversia y de falsas noticias. Gracias, Juli, por respaldar todo el proceso tecnológico de mantenernos con el chat abierto. Gracias a todos por dedicar un rato de la noche de un jueves para aprender cosas nuevas, para compartirlas. Por favor, compartan esta información real, derivada de expertos. Eso es lo que toca compartir. No se dejen llevar por falsas expectativas que nos van a colocar un chip, que nos van a controlar desde el más allá, que van a venir los extraterrestres solo por los que tienen la vacuna. Bueno, yo he visto de todo. Y bueno, por eso quería que fueran dos expertos que nos dan la mano, que nos extienden toda esa información que nos da Debra Internacional, que hubo para dar todas estas pautas, una serie de revisiones de conocimientos científicos basados en la evidencia y no en algo que a alguien se le ocurrió y que decide transmitir para generar miedo y para generar expectativas inadecuadas. Pienso que el mensaje es clarísimo. Cuidadores, por favor, vacunarse. Los que sean alérgicos, refiéranlo al vacunador. Si desarrollan una alergia, ellos tendrán ahí las herramientas para atenderlas, así que no tengan miedo de hacerlo. Los niños, pues por ahora no van a ser vacunados. Los que sean mayores de 18 años y de edad, los que sean vacunados. Y pues bueno, la epidermolisis, como todas las enfermedades crónicas que conocemos, la hipertensión arterial, la diabetes, pues también es de cierta manera un factor de riesgo. Entonces la invitación es a que la mayoría de nosotros esté vacunado para que próximamente, quizás en el 2022, si todos estamos vacunados y hemos reducido el riesgo de la población en general, ojalá podamos volvernos a reunir en 3D en un nuevo encuentro presencial de esos que tanto extrañamos. Mientras tanto, a cuidarnos, a tomar todas las medidas de distanciamiento social, protección, lo que nombraba el doctor Mauricio Torres, para quienes utilizan caretas, tapabocas N95, coloquen los protectores con el material no adhesivo, distanciamiento, lavado de manos, súper clave, y bueno, que sean más encuentros para compartir experiencias, para compartir conocimientos, siempre a favor de ustedes, que son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche. Gracias. Chao a todos. Qué rico verles las caras. Hacían falta. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo fuerte. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche.